Bienvenidos al taller sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra en la vertiente cualitativa. La primera se enfocaría a la explicación de los fenómenos y la segunda en comprenderlos. Sin embargo, existen diferentes fenómenos que requieren tener un abordaje complejo, la de la investigación mixta. En los siguientes capítulos aprenderemos las características de cada uno de estos enfoques, comenzando con la investigación cuantitativa y cualitativa, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán realizar una investigación. Y dentro de estos planteamientos, conforme vamos recopilando mayor información, estos planteamientos iniciales pueden modificarse, generando diferentes puntos de partida. Es por esto que, a continuación, revisaremos algunos ejemplos en donde ilustraremos de forma adecuada cómo evolucionan estos planteamientos. Ejemplo 1. En este ejemplo, observaremos cómo se transforma el planteamiento inicial en 4 sencillos pasos. Y como se muestra, se debe definir el propósito y la justificación, así como los objetivos y las preguntas de investigación a modo general. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, en Argentina, mediante entrevistas a profundidad. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que los pacientes pueden fallecer o tener secuelas graves y que está considerada peligrosa. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurismas o extracción del tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Objetivos: conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. 2. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. 3. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en esta etapa preoperatoria. Ahora, las preguntas de investigación serían: número 1. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? Número 2. ¿Cuáles son las vivencias ante la operación? Número 3. ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en esta etapa previa a la operación? En segundo lugar, debemos seleccionar un contexto o ambiente. Es decir, para poder cumplir con los objetivos y responder a las preguntas de investigación, es necesario que elijas un contexto o ambiente en el que se lleva a cabo el estudio. Situarlo en un tiempo y lugar. En el ejemplo, podemos ver que ya está definido, siendo Salta, en Argentina, al igual que el contexto, es decir, operaciones de alto riesgo en hospitales privados. Se ha desechado a quienes se sometan a intervenciones quirúrgicas menores u otro tipo de operación, o bien lo que hacen en hospitales públicos. En tercer lugar, hay que indagar específicamente en qué situaciones, contextos o ambientes llevaremos a cabo la recolección de datos. Lo siguiente, entonces, es obtener información más detallada sobre qué hospitales privados de la ciudad realizan habitualmente operaciones de esta naturaleza con regularidad. Debemos considerar algunas problemáticas. Es decir, pudiera ocurrir que, al acceder a los registros, se vería que en todos los hospitales privados se efectúan estas cirugías, pero solamente una vez al mes, o que varios de ellos se niegan a darnos acceso. Esto implicaría que realizar el estudio puede tardar mucho tiempo. Podemos decidir que esto no es relevante en nuestro caso y proseguir, o que debemos ampliar nuestro rango de edades o incluir hospitales públicos. Otro panorama sería que, desafortunadamente para los jóvenes, esta operación ocurriese con mayor frecuencia. Como veremos, esto puede generar que cambiemos el planteamiento inicial del problema.
Muy bien, como cuarto punto a considerar es establecer el contacto en el contexto o el ambiente en donde se llevará a cabo el estudio. Una vez hecho el planteamiento inicial, empezaríamos a contactar a los directivos y a cirujanos de los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos. Efectuada la primera entrevista, podríamos comenzar a generar datos y tal vez nos percatemos de que los jóvenes, antes de ingresar al quirófano, sienten mucho estrés. En otras entrevistas, podríamos seguir detectando ese estrés y enfocándonos en él. Los datos nos movilizan en diferentes direcciones y así vamos respondiendo el problema original y modificándolo. Ejemplo 2. Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un proceso muy sencillo. Primero, definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideremos se le relacionen de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Segundo, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Veamos un caso ilustrativo. Este sería: el interés del estudio podría ser general, por ejemplo, entender profundamente la experiencia humana que significa perder a un familiar a consecuencia de un desastre natural, sea un terremoto, tsunami o pandemia. Este es el concepto central, entonces el planteamiento inicial sería tan genérico como se plantea a continuación. El objetivo sería entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural o de salud. Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene un ser humano a la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural o de salud? El por qué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto a la viabilidad del estudio. Muy bien, para la justificación, en términos resumidos, sería el entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven. Podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre o pandemia y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos permite, al menos, una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural o de salud. Muy bien, en la habilidad podemos considerar varios aspectos. Por ejemplo, a raíz de un terremoto con consecuencias fatales puede efectuarse la investigación y nos debemos preguntar sobre los recursos y conocimientos para ello. O por ejemplo, ante una pandemia debemos hacernos las mismas preguntas, ya que las situaciones son muy complejas tanto para la seguridad con quienes vamos a estudiar y la nuestra. Ejemplo 3. Retomando el planteamiento anteriormente revisado, este podría enfocarse en el concepto central y otros conceptos relacionados, extraídos de nuestras reflexiones, experiencias y la revisión de la literatura, y visualizarse gráficamente de la siguiente manera. Un ejemplo de este tipo de planteamiento sería: en este, el objetivo es entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento de la religiosidad. La pregunta de investigación sería: ¿cuál es el significado que tiene un ser humano ante la pérdida de un familiar como resultado de un desastre natural y la forma en que se vincula con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios en las jerarquías de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento de la religiosidad? Los conceptos a tratar serían la depresión, la disminución del sentido de vida, cambios en la jerarquía de valores. Este sería reposicionamiento de los valores humanos colectivos como la solidaridad, la convivencia, entre otras. También la revaloración del concepto familia e incremento o decremento de la religiosidad, mayor apego a las creencias religiosas o al contrario, su pérdida. Así, el planteamiento podría quedar como se muestra enseguida. Los resultados de este tipo de estudio no intentan generalizarse a aprobaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de vivencias en torno a un evento específico, cuyos datos emergentes contribuyen a entender el fenómeno. En el ejemplo 4, Patton
nos ofrecen algunas recomendaciones para realizar el planteamiento de investigación en aquellos tipos de estudio cualitativo basado en procesos. Por ejemplo, cuando se desea explorar e indagar un entorno a un programa educativo o algún cambio organizacional e institucional. Para ello, debes identificar las siguientes áreas y necesidades. Número 1. El centro de la investigación está conformada por las experiencias de los participantes en torno al proceso. Particularmente, se subraya los resultados individualizados. Número 2. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso. Número 3. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. El ejemplo 5, para planteamientos de estudio cualitativos, lo podemos observar en el siguiente esquema. Muy bien, ahora es momento de realizar algunas actividades. En la actividad 1, responderás las siguientes preguntas. ¿Qué debemos considerar para realizar un planteamiento desde un enfoque cualitativo? ¿Cuál es la diferencia entre planteamiento del problema cuantitativo y cualitativo? ¿Por qué existen varias formas de llevar a cabo el planteamiento de investigación en estudios cualitativos? Finalmente, en la actividad 2, debes realizar un planteamiento de investigación. Puedes retomar el que ya realizaste, pero ahora debes agregar los elementos que se han revisado, los cuales serían las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio. No olvides definir y establecer una estrategia para establecer el tipo de población, contexto y o situación, así como que consideres cómo te podrías aproximar a estas situaciones para realizar el estudio. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos y hasta la próxima.